Profe, está muteado. Ahora sí que me estaba recién viendo los mucus. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Quién no tenía luz recién? ¿A quién le pasó eso que no tenía luz? ¿Se le cortó la luz por ahí? Yo, Ahí también. Creo que a muchos de nosotros se nos cortó la luz también. ¿Ya? Recién Alondra me preguntaba hasta cuándo es el trabajo. El trabajo es hasta hoy, hasta las 12. ¿Ya? Para que puedan entregar a los que faltan. Creo que faltan poquitos igual. Pero, profe, dígame. el trabajo es como cuestionario que dejó en Classroom, ¿no? Sí, ese es el trabajo. Claro, claro que sí. Sí, por ahora tenemos eso. Porque lo que nos toca ahora es explorar el cuento de la máscara de la muerte roja. Como dice ahí nuestra agenda de hoy. Nuestra agenda de hoy. Bien, hagamos una pregunta de exploración. ¿Quién lo escuchó? ¿Quién lo leyó? ¿Lo revisaron? Yo leí el primer párrafo. El ¿Qué primer cosa, párrafo profe? del cuento de la Perdón, máscara de la disculpen. muerte roja. El cuento de Poe. Espera un ratito, profe. Uh-huh. Pero creo haberlo leído antes, profe. Siento que ya lo leí antes. Que tengo la colección de esto, narración extraordinaria, y una vez los leí todos, entonces, de más que... Sí, está ahí ese cuento. Yo lo leí completo y es buenísimo. ¿Le gustó? Sí, buenísimo, pero fue un poco fuerte, tenía mucha coincidencia con lo que está pasando hoy en día. Eso mismo, para Que eso voy. a las clases sociales les toca a todos. Claro, lo que dice Yarla es que se reflejan mucho las clases sociales ahí, ¿cierto? Sí, Yarla. Bastante. Muy bien, muy bien, muy Sí. bien. Sí, para allá vamos, para allá vamos. Esperen un momento, voy a contestar algunas cosas más prácticas. Juliana dice, ya el trabajo en clase, sí, se hace el trabajo del Classroom. Juliana, todavía no lo reviso, así que no hay nada malo aún. No hay nada malo aún con respecto a la revisión del Classroom. Ya voy a revisar el correo a ver si me ha llegado algo más. Veamos acá. No entendí la última pregunta, era hacer una síntesis de lo que habíamos visto. De hecho, habíamos dejado un video de toda una clase explicando la última parte. La última parte. No me llegó ningún otro correo. ¿Ya? Así que no hay forma de no haber entendido, Josiano. Dejamos toda una clase explicando la última parte. Ya, a ver, ¿qué más tenemos acá? Estefanía me mandó un correo, dice acá. ¿Cómo es eso? Veamos. Bien, como les comentaba, el trabajo entonces queda hasta hoy día, hasta las 12. Hasta las 12 el trabajo de clase. ¿Bien? Ya continuamos mejor. Continuamos. Bien. Tenemos entonces que hacer el análisis estancial de la máscara de la muerte roja. Como decía Yarla, era un cuento muy entretenido, un cuento muy contingente a su vez. Y hay que saber hacer el análisis estancial para qué cosa, para hacer una interpretación del cuento. ¿Ya? Los análisis que nosotros vamos a hacer, para lo único que sirven es para poder apoyar la interpretación, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Hasta las 24 horas del día de hoy, Daniela. ¿Ya? Entonces que tiene todo el día para hacerlo todavía. Harto tiempo todavía, harto tiempo. Vamos a acotar ese tiempo para el próximo trabajo. Acotarlo. Bien, veamos quién llegó acá. Participantes, ya estamos todos. Bien, continuemos entonces con la clase. Vamos a salir de acá. Y vamos entonces a acá. A Recolits. Para los que no lo alcanzaron a leer, lamentable, pero tenemos una presentación, ¿ya?
YouTube también nos puede ayudar mucho en ese sentido. Veamos acá, tenemos aquí. De 50. Ya. Tenemos esta clase, lectura, análisis de objetivo de aprendizaje, ya, revisión del contenido y diálogo de preguntas. Bien. Lo que estamos haciendo es analizar un cuento para construir una síntesis. Eso es nuestro objetivo. Bien. Tenemos el esquema de Greimas, que ya lo habíamos visto. Destinador, objeto, destinatario, ayudante, sujeto y oponente. Y la tarea de hoy es observar cómo estas categorías se ven en este cuento de Edgar Allan Poe. Ya, a ver, Yarla, ¿usted pudo identificar alguna categoría o no del esquema? ¿Pudiste clasificarlo o lo leíste nomás? Yarla. ¿Quién era el sujeto, el objeto, todo eso, no? Claro, claro, claro. Bueno, sí, partiendo por el objeto que era el rey. Ya. ¿Qué más? A ver. O sea, el sujeto, disculpe. Sujeto, sí. Que tenía por objetivo, si no me equivoco, hacer una fiesta, ¿no? Ya. El destinador, pues creo yo que era para entretener, ya que pasaron, si no me equivoco, 5 o 6 meses de aislamiento. El destinatario, por lo que dice ahí, bueno, quería realizar la fiesta para entretener a la gente. Y los ayudantes eran los músicos, si no me equivoco, los bailarines y todo eso. Ahí tenía mucha duda y siquiera sabía qué responder. Ya, ya. Y el oponente, bueno, era la máscara sangrienta, que era la peste, en cierto modo. Claro, claro, claro. Ahí, por ejemplo, el análisis, no solamente, muy bien ahí, Yarla, ya, lo único pero que te haría yo es en el destinatario. O sea, perdón, en el destinador, aquí. Porque aquí había que... Sí. Sí, lo que pasa... Mucho. Sí, acá, aunque uno se confunde porque el destinador puede ser algo, por ejemplo, algo abstracto, no algo presente solamente en el cuento. Por ejemplo, el destinador del análisis que tú hiciste, ya tiene que ver con la altanería del personaje. Ya tiene que ver con, por ejemplo, el tema de su... A ver, ¿cómo es esta categoría? Su ostracismo, su petulancia también, y varias categorías que pueden clasificar al mismo personaje en cuanto a su carácter psicológico, si tú te fijas. Por ejemplo, el hecho de no fijarse en la población, el hecho de ser, por ejemplo, de un egocentrismo radical, ¿no? Porque finalmente el príncipe próspero es un príncipe que es egocéntrico, que va a velar por sí mismo y va a velar por su propio placer. Entonces, eso es lo que lo destina a él, si tú te fijas. ¿Se entiende, Yarla? ¿Sí? Sí, mejor, gracias. Claro, ese es el destino. No, pero es difícil a veces identificarlo. Sí, yo sé porque muchas veces nos reducimos solamente a la lectura literal, pero ya empezamos a dar unos pasitos a la interpretación. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces un buen modelo como el que nos presentó Yarla. Podríamos hacer el mismo modelo de Yarla, pero ahora con el otro personaje, el personaje más abstracto que el de la Máscara de la Muerte, por ejemplo. Si te fijas. Pregunta para ti, ¿podríamos hacer la misma estructura con el personaje del príncipe y el personaje de la máscara, o no? ¿Se podría hacer? No sé, creo que sí. Claro, claro, claro. Por ejemplo, ¿te acuerdas Sí, cuando creo que vimos, sí. ¿te acuerdas cuando vimos los esquemas de Blancanieves? Ajá. Ahí, por ejemplo, estaba el esquema de Blancanieves y estaba el esquema de la madrastra, ¿no? O la tipa del espejo, ahí está. Pero los análisis pueden ser de distintas formas. ¿También levantaste la mano? ¿Sí? Sí, es que igual estaba pensando en eso que dice usted, de que puede ser que se ¿Sí? puede hacer con el otro personaje que es como en cierto aspecto el antagonista. Uh-huh. En cierto aspecto sí se puede hacer porque al fin y al cabo, como uno ve, por ejemplo, no sé, digamos de que yo, como para decirlo algo como un poquito más actual,
no sé, de Star Wars, por ejemplo. ¿Ya? Sí, sí. Digamos de que el protagonista obviamente es el Luke Skywalker, pero igual se puede hacer desde el punto de vista de que al fin y al cabo esto se va a ir como un poquito más al tema de la filosofía. El bien y el mal es algo subjetivo, o sea, mi protagonista puede ser el protagonista de otra persona, o el villano puede ser otra persona para otra persona. Claro, claro. Pero claro. tomando lo que dice Damián, ¿qué características se pueden considerar para poder hacer un esquema con ese personaje? Pero eso es muy simple de contestar, chiquillo. Las características son las acciones mismas. Cada personaje tiene ciertas acciones y tiene ciertos, por ejemplo, destinadores. En el caso de Luke, por ejemplo, el destinador es encontrarse a sí mismo, encontrar su identidad, ¿ya? Por medio, por ejemplo, de la búsqueda familiar. En cambio, por ejemplo, el destinador de Darth Vader, en este caso, podríamos tener muchos destinadores a lo largo de la historia del mismo canon de Star Wars. Pero, por ejemplo, si lo vemos en la película esta del Regreso del Jedi, la última entre comillas, ya el destinador de Darth Vader sería, por ejemplo... Sería redimirse, ¿no? Claro, pero antes de redimirse sería, por ejemplo, conquistar el universo junto con su hijo, por ejemplo. O influenciar o, por ejemplo, seducir a su hijo, ¿no? Al lado oscuro para conquistar el universo. Pero al final se redime también. Ese sería como el acto de seducir a su hijo hacia el lado oscuro. Se invierte, ¿ya? Para él morir y redimir así su causa. De ahí tenemos un destinador también fuerte. ¿Ya? Como volvamos al aprendizaje, entonces tenemos que podemos hacer el análisis actancial con cada uno de los personajes y cada uno se define, como lo habíamos dicho, por sus acciones. Son sus acciones las que finalmente determinan el esquema actancial. Ya sea del lado bueno o del lado malo, ahí también tiene razón, aunque a pesar de que puede sonar esto medio subjetivo, ¿ya? La presentación, ¿ya? Del esquema del protagonista, la elección del protagonista, ya es algo más bien objetivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se busca, por ejemplo, detentar en el protagonista ciertos valores, se busca detentar en el protagonista ciertas formas de ver el mundo, por ejemplo. ¿Mm? No sé si, Damián, tuviste esta serie, la última, ¿cómo se llama esto? De estos karatecas, ¿cómo se llama esto? ¿Cobra Kai? ¿Cuál? Esta Cobra Kai. No, esa no la he visto, pero sé que es como el presente de las Karate Kid antiguas. Claro. Y ahí, por ejemplo, podríamos jugar con lo que tú nos presentaste, ¿no? Esto de poner el carácter del bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, en los 60, cuando fueron esas películas, 60, 80, no, los 80 fueron esas películas, se presentaba a uno de los personajes como el bueno, con determinados valores, por ejemplo, determinadas formas de ver el mundo. En cambio, por ejemplo, ahora en el 2021, el personaje protagonista sería el antagonista de aquella aquella primera saga, ¿no? ¿Por qué? Porque puede detentar otros valores que pueden ser presentados de distintas formas. No necesariamente siendo bueno o malo, sino que la presentación del personaje y el esquema actancial consecuente ya nos permite a nosotros visualizar tanto las acciones como los valores que quiere imprimir el autor. No sé si me explico ahí o estoy como muy Sí, es como mostrar en cierto aspecto, mostrar el otro lado de la moneda. Claro. Pongámoslo, volvamos a ese mismo ejemplo. En los 80, por ejemplo, uno de los valores grandes era el tema de la superación social, ¿no? Entonces, el personaje que hacía Ralph Macchio ya buscaba superarse a sí mismo y lo hacía a través también de la práctica del karate, ¿no? Parece que se me cortó ahí un poquito el... Sí, ahí Juliana ya nos reconectamos. Ahora sí. Ya entonces el personaje buscaba redimirse a través de, o superarse, mejor dicho, a través de la práctica del karate. En cambio, por ejemplo, en el 2020, cuando tenemos al otro personaje, vemos un personaje que ha sido demacrado por la sociedad
y que más bien está buscando su identidad en esa supervivencia, si ustedes se fijan. Y es otro valor que quizás es mucho más empático con lo que estamos viviendo hoy. Ya no podemos vivir, por ejemplo, en una sociedad en la cual nos va a permitir todo para superarnos a nosotros mismos y quizás alcanzar una riqueza, sino que estamos viviendo en una sociedad que nos tiene más bien subyugados, más bien oprimidos también, y en ese sentido la identidad de los personajes se va a jugar de otra forma. Los productos culturales van cambiando según las necesidades también del contexto histórico por el cual son producidos. Así se va jugando en este mundo del arte, ¿no? Porque cada uno, por ejemplo, voy a recoger de nuevo lo que dice Damián, cada vez ahora se van reversionando muchas ¿cómo se llama? De las películas antiguas, pero se reversionan con otros objetivos, si tú te das cuenta. Estaba viendo un análisis que hacía este tipo, te lo resumo, por ejemplo, de Godzilla, y miraba las primeras películas de Godzilla, y estas iban dirigidas, por ejemplo, al recuerdo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces el monstruo ya representaba esa destrucción. Pero hoy el monstruo ya es el mismo monstruo, pero interpretado de otra forma, si ustedes se fijan. Porque el contexto es otro. El contexto, por ejemplo, de hoy, ¿saben cuál es? ¿Por qué están saliendo tantos monstruos en estas películas? ¿Se imaginaron, no? Chiquillos, una pregunta para ustedes. Profe, creo que se le está pegando, no sé si será. Sí. Claro, profe. Se está pegando el computador. Pero lo que les preguntaba era, ¿cuál se imaginan que es el contexto de por qué están saliendo tantas películas de monstruos hoy? Porque yo creo de que es porque, si aparte de por querer hacer plata, explotar una idea ya establecida, porque se puede crear otra historia a partir del contexto de ahora, que es lo que se hace con muchas películas. O sea, por ejemplo, esta, no sé si, yo creo que la conoce, esta saga de películas Scream, la de Ghostface, como lo mismo. Porque después hicieron Scream 4, la diferencia con la primera es que lo hacen para subirlo a Instagram. Claro, así sucede con muchos géneros. Por ejemplo, el género de la parodia también sucede eso mismo. Pero en cuanto a los monstruos, ¿ya?, que están surgiendo hoy, fíjense ustedes que el mundo del arte está no solamente para ganar dinero, porque también sirve para eso, Damián, pero también responden a un contexto histórico, ¿ya? Con respecto a la pandemia, por ejemplo, ¿ya?, donde la naturaleza supera toda previsión humana, ¿ya?, el contexto de lo monstruoso se fortalece. Y por eso ahora están haciendo el Monsterverso y toda esa cuestión. Porque refleja ya la inoperancia, refleja también esto de sentirse como inútil para la sociedad humana, enfrentarse a la naturaleza. Y los monstruos detentan las fuerzas naturales. Estas fuerzas naturales que son impredecibles, como el coronavirus, ¿ya?, y que son tan fuertes que son capaces de destruir la raza humana. Por eso se están haciendo ese tipo de películas. En otros tiempos se hicieron películas, por ejemplo, de vaqueros, de viajes a la luna. En otros tiempos se hicieron otro tipo de películas. Pero en este contexto histórico estamos vivenciando esa creación. Y es por algo también, y es por eso. Porque el ser humano se está dando cuenta de que existen fuerzas naturales que es incapaz de controlar. Estamos volviendo como a ámbitos mucho más antiguos también. Y De hecho, dígame. perdón que lo interrumpa, profe. No, De hecho, hay una película que salió como por el 2018, que es como lo mismo que está pasando ahora, que se llama Estación Zombie, no sé si la cacha, que es como de zombies y es de que un experimento en Wuhan, igual, creo que se llamaba Wuhan, donde falló el COVID.
Sí, sí. Lo mismo, se escapó un virus que estaban haciendo ahí y a partir de eso se creó bueno, empezó un apocalipsis zombie. Y es como lo mismo, prácticamente. Claro. Claro, el arte va a reflejar siempre las problemáticas sociales. Pero es como, les voy a dar una frase que siempre me decía un profesor muy querido, que decía que el arte, la literatura, el cine o toda forma artística, ya va a ser como mirar la realidad con un espejo quebrado. ¿Ya? Y ese espejo quebrado es la fantasía. Siempre se van a ver cosas distintas en la medida que tú, por ejemplo, pongas énfasis en ese espejo, en ese como velo que se puede poner frente a la realidad. Y eso que tú dijiste, por ejemplo, de que se generó una pandemia, claro, eso lo podemos ver que sucedió en la realidad. Pero lo que se puede dar por medio del arte y la fantasía, que puede ser, por ejemplo, un apocalipsis zombie, que tiene algo de verosimilitud, ¿no?, con la realidad, pero es una forma de mirar este espejo quebrado y mirar la realidad de otra forma, y eso es finalmente la fantasía, eso es finalmente la ficción. Y para eso sirve también. ¿Ya? Recordemos que nosotros estamos en este curso de lectura y escritura especializada para especializarnos en esas cosas, ¿ya? Para ver la realidad literaria de otra forma. Y hay que verla así como un espejo quebrado, y en la medida en que tú, por ejemplo, te pones el énfasis en cada uno de esos espejos, puedes crear mundos distintos. Y ese también es el sentido de la literatura. ¿Ya? Muy bien, espejo quebrado, así como, por ejemplo, si pongo acá van a ver todo pantalla así, una cosa así. Mirar todo distorsionado. Voy a poner el cuarzo ahí en la pantalla. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a continuar. Muy buena charla, me encantó, me gustó mucho. Les voy a mostrar esta parte de acá, que es un fragmento de un análisis que hicieron unos chiquillos, ¿ya? Que tiene que ver con la máscara de la muerte roja, para que nos vayamos entonces adecuando al contexto de lo que estamos viendo. Bien, voy a poner acá pausa en la grabación para que lo podamos ver con tranquilidad y no se nos pueda cortar el video por derechos de autor. Ahora sí volvemos. Bien, si ustedes se fijan, ahí también hubo otro tipo de análisis, ¿ya? Que tenía que ver más, por ejemplo, con los símbolos, que tenía que ver también con la significancia y la interpretación que hicieron también los lectores del cuento. Pero básicamente, también es un análisis que se basa en un esquema actancial, a su vez. Si ustedes se fijan, relataban, por ejemplo, acciones de los personajes, relataban también ciertas características, y lo más importante, como por ejemplo, estos espacios que deja a la interpretación el autor, ¿ya? Son vitales para que nosotros traigamos el cuento hacia nuestro contexto. Y eso es muy importante. ¿Ya? Existen distintas etapas en todo esto. Veamos acá, vamos a poner la pizarra, las etapas. Podríamos clasificarlas en, por ejemplo, distintas etapas. Etapa 1, que se refiere entonces a la realización, a la lectura primero, ¿ya? Una lectura que tenga que ver con algo más literal, pero una lectura que pueda, que pueda dirigirse a todo el texto, lectura global del texto. La identificación, por ejemplo, lo otro sería como la identificación de los personajes. Y elementos. La realización del esquema actancial y la interpretación. Cuando uno se introduce entonces a este tipo de saberes, ¿ya? Que son los saberes del ámbito literario, siempre tiene que saber que hay una etapa, hay etapas de esto.
Ya todo esto refleja una primera etapa, entonces, que podemos hacer de un texto cualquiera. Es hacer una lectura global, identificar los personajes y elementos, realización del esquema y la interpretación del esquema. Y eso también es un aprendizaje súper básico de lo que queremos alcanzar, que finalmente es hacer un análisis que pueda dominar el texto y a su vez también hacer una pequeña sinopsis de esto. ¿Ya? Chiquillos, nos queda 2 minutos. Voy a cortar acá para que nos podamos reconectar. ¿Bien? Entonces detenemos y volvemos en un... Muy bien, ya estamos entonces volviendo a la grabación. Chiquillos, muy importante, muy importante. Yo sé que hay muchos silencios en estas clases, ¿ya? Por el tema de que no podemos interactuar bien por la mediación tecnológica, ¿no? ¿Bien? Ya. ¿Qué pasó? Dígame. Profe, quedé con una duda. Dígame. Quizás Sí. sea la única, no sé. Ajá. Puede que igual el reloj haya tenido cierta relevancia en la historia, porque recuerdo que cuando lo leí, algo ocurría cada vez que sonaba y era impactante para los invitados que estaban ahí. ¿Hablaba Claro. sobre la llegada de la máscara o no? No entendí esa parte. Claro, lo que pasa es que ahí, Yarla, o sea, sí, es que nosotros tenemos que pasar a distintos niveles de interpretación, ¿verdad? El primero de estos es ver los personajes, las acciones de los personajes. Después nos vamos a ir a los símbolos del texto, del cuento. Y uno de esos símbolos claramente es el reloj. Pero eso es en un momento posterior, ¿ya? No sé si contesto así tu pregunta. Sí. Está Gracias. muy bien tu interpretación, pero yo lo que les quiero enseñar es hacer ordenaditos la interpretación, si tú te fijas, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero que observen son las acciones de los personajes. Después vamos a ver los símbolos y después vamos a llegar al nivel de la interpretación. Así se aprende a hacer estas cosas. Siempre con orden, siempre también con el tema de que te pueden a ti, ¿cómo se llama? Referenciarte o tú puedes apoyar tu interpretación mediante las marcas textuales que tú mismo vas dejando. Entonces, si tú identificas, por ejemplo, el reloj ya como un símbolo, tú puedes hacer todo un análisis a partir del reloj. Si tú te fijas ahí, Yarla, los jóvenes que hicieron el video se fijaron, por ejemplo, en los colores del sitio. Por ejemplo, se fijaron también en los saberes que había ahí, por ejemplo, el saber médico, el saber artístico. Entonces, cada interpretación ya se va a basar en un cierto eje, pero eso también lo vamos a ir aprendiendo de a poquito, y vamos a ir avanzando entonces en el mundo del cuento y la interpretación. ¿Ya? Ya. Ya, Josiana, ahí me llegó su correo. Bien. Bien, chiquillos, vamos a hablar un poquito sobre cómo se nos viene un próximo formulario, ¿ya? De acuerdo a lo que estamos haciendo. Van a fijarse muy bien en este tiempo que nos queda de clase, ¿ya? Porque voy a hablarles de cómo serán los formularios que vendrán. ¿Bien? Así que poner mucha atención si tienen alguna duda sobre esto, porque si no, yo no sé, entonces yo sigo nomás. ¿Ya? Tienen que decirme si tienen dudas. ¿Ya? Próximo formulario. Todavía no les voy a decir cómo lo vamos a hacer. O sea, les voy a decir ahora cómo, pero no cuándo. Próximo formulario. Vamos a anotar aquí. Si ustedes pueden, anótenlo también en su cuaderno. Anoten esas cosas en su cuaderno. Ya. Próximo formulario. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a tener ese próximo formulario? Muy bien, vamos a tener un pequeño cuento.
muy fácil, más cortito que el que tenemos acá. ¿Ya? Vamos a tener que identificar entonces, yo les voy a preguntar, por ejemplo, ya, identifica el sujeto, identifica el destinador, destinatario, pero esto tiene que ir con una justificación, ¿ya? Siempre con una justificación, ¿ya? Voy a ponerlo acá, identificación, identificación de los actantes con justificación. Eso va a ser lo primero. Recuerden que cada uno va a hacer un esquema distinto quizás, se va a fijar en otras cosas, ¿ya? Pero siempre hay ciertos parámetros que nos pueden ayudar a identificarlos. Recuerden que, se lo voy a poner acá también, ¿ya? Los personajes se definen, ¿ya? Por su ser y parecer. Ser y parecer, entonces por sus acciones. Acciones dentro del relato. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el príncipe, que era el personaje principal, es el que finalmente organiza toda esta fiesta, ¿no? Pero también hay otro personaje que nosotros podríamos ver por la máscara, y es la máscara, por ejemplo, la que va a eliminar a estos personajes anteriormente mencionados, a el príncipe y también a toda su corte, ¿no? También lo podríamos ver entonces la máscara como un personaje más del cuento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Después les voy a pedir otra cosa, que va a ser los símbolos dentro del relato. Objetos o símbolos. Tal como decía ahí Yarla, hay algunos objetos que uno puede identificar. ¿Ya? Estos objetos pueden ser materiales o inmateriales, ya lo vamos a ver también. Objetos materiales o inmateriales que inciden en el relato. ¿Ya? Objetos materiales o inmateriales, objetos materiales o inmateriales que inciden en el relato. Son, eso es muy importante, son significativos y su presencia es de carácter simbólico. Veamos acá qué nos dice el chat. Ya. No estoy pendiente de eso del formulario ahora, Joshua. Más rato le voy a contestar. Más rato. Recuerden que tienen que estar en clase. La clase no es para hacer trabajos. La clase es para poner atención. ¿Ya? Objetos o símbolos. Aquí, por ejemplo, el reloj es muy importante en el caso de la máscara de la muerte. La máscara, la fiesta, por ejemplo. Este baile de máscaras, si ustedes se fijan. ¿Ya? ¿Han visto bailes de máscaras por ejemplo, en fotografías y en cosas? Eso también. En México. Claro, en México, por ejemplo, también en Venecia, a su vez. Y la máscara simboliza mucho. Nosotros vamos a aprender y les voy a mostrar un diccionario de símbolos, porque la literatura funciona con muchos símbolos. La simbología es muy importante en la literatura, en la poesía o en cualquier acto literario. La simbología. Muy importante. Y todo eso nos va a ayudar entonces a hacer una futura interpretación. Muy importante. Bueno, ahora me gustaría que nos fuéramos a ese ámbito de la interpretación. Si ustedes se fijan, yo les mostré este cuento por una razón. No era para asustarlos tampoco.
Espero que hayan tomado mi recomendación de hacerlo, de escucharlo y leerlo. Yo sé que a ustedes les cuesta mucho trabajar a veces, o seguir las instrucciones, pero espero que eso también se vaya matizando con el transcurso del tiempo en que estemos en clase. El año pasado a mí me costó mucho que los chiquillos de cuarto medio actual siguieran el ritmo de trabajo que yo les proponía. Sin embargo, ahora, por ejemplo, con los mismos chiquillos, el día jueves nosotros tenemos un rato para distendernos, ¿ya? Distendernos y finalmente, por ejemplo, prender las cámaras y comer juntos. ¿Saben por qué? Porque ya hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Cuando uno gana, por ejemplo, tiempo, puede hacer otras cosas también. ¿Por qué les doy ese ejemplo? Porque a mí me gustaría que ustedes también puedan ganar tiempo haciendo los trabajos. Recuerden que esta asignatura es muy importante, a su vez, para su formación futura. Por eso yo le pongo tanto hincapié en esto, ¿ya? Y por eso también les pido que cuando yo les mande a leer un texto, si se fijan, los mandé con un audiolibro también, para que lo realizaran, ¿ya? Por favor, entonces, poner atención en eso. No podemos estar así pavilando con respecto a lo que tenemos que hacer en clase. Es muy importante poner atención y es muy importante también ponerse al día con las cosas. Bien, ya las felicitaciones también. También felicitaciones, aunque no me basta que haya leído el libro antes. Tiene que leerlo de nuevo. Yo también lo he leído muchas veces. ¿Ah? Pero una interpretación nueva siempre tiene un carácter vivencial y el Damián que leyó el cuento antes no es el mismo que el Damián ahora. ¿Ya? Así que a ponerse a leer también cuando se les pide leer. Bien, muy importante. Veamos entonces de nuevo la nomenclatura que estamos usando. Recordemos que estamos haciendo un análisis actancial, un análisis de los personajes en cómo estos actúan de acuerdo al relato. Ya tenemos al sujeto, que es la acción central del relato. En este caso era el príncipe Próspero o era la máscara de la muerte. Y también lo podemos simbolizar como un personaje. Que quieren dirigir, sus acciones están dirigidas a la obtención de un bien material o simbólico. Por ejemplo, el bien simbólico, fíjense ustedes acá, del príncipe, el bien simbólico, ya era el placer, si ustedes se fijan. El placer, ni siquiera la protección, sino que era el placer, si ustedes se fijan. El objeto se refiere a algo o a alguien que desea el sujeto y que satisface una carencia existencial del propio sujeto. ¿Ya? Aquí la satisfacción existencial. El mismo placer o el mismo, por ejemplo, el tema de convocar a una fiesta para sentirse superior, ¿no?, de la población. O finalmente también desentenderse de la labor del gobierno, en este caso del príncipe. Ahí hay un objeto, hay un objetivo también que cumplir. ¿Ya? Destinador, en este caso era lo que habíamos visto recién, que era la forma en cómo actuaba el príncipe, ¿ya? Una forma altanera, ¿ya? Una forma también que iba mucho más allá, por ejemplo, del deber que debería tener un gobernante, ¿no? Que tenía que ver solamente con la satisfacción personal y el ego, de rendir entonces esta fiesta para sus amigos y desentenderse de la realidad social que estaba viviendo su reinado a raíz de esta pandemia llamada Máscara de la Muerte, ¿no? Destinatario. Constituye una especie de objeto indirecto, es decir, recibe el beneficio. En este caso, los que recibían el beneficio era la corte, ¿no? Eran los cortesanos, eran también los músicos que estaban presentes en el cuento. Ayudante, dice, es quien auxilia al sujeto en su programa narrativo para conseguir el objeto. Y hay también los personajes secundarios, ¿ya? Los que rondaban esta fiesta, se transformaban en personajes secundarios. Oponente, dice, de acuerdo a Greimas, se refiere al rol auxiliante negativo, respondiéndole desde este punto de vista a un sujeto, dice, no poder ser individualizado, que en forma de actor obstaculiza la realización del programa narrativo. Y en este caso es el obstáculo, ¿ya?,
de realizar la fiesta, ¿ya? De realizar, por ejemplo, las orgías que estaban dentro de la fiesta también, por el tema de la muerte. El oponente, finalmente, era la muerte, la máscara de la muerte que estaba rondando, ¿no? A pesar de tanto lujo, a pesar de tanta obscenidad en cuanto a la riqueza, ¿no? La muerte siempre va a llegar, y llega de la peor forma en el caso simbólico, en cómo nos la presenta Edgar Allan Poe en su cuento. Bien. Ahora, última pregunta para el salón. Última pregunta. ¿Vieron que estaba pasando esto hoy o no, chiquillos? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron venir? ¿Ah? ¿Vieron que se parece algo este cuento a lo que nos pasa hoy en día con la pandemia? Veamos qué nos dice el chat. Bastante, dice Ayala, por supuesto. Y eso también es una de las esencias, Ayala, del mismo arte literario. El arte literario, como es interpretativo, ¿ya? Se vendrá ese la guía de Butcher también. Como es arte interpretativo, chiquillos, siempre sucede otra vez. Y las personas que están leyendo entonces este cuento hoy, y las que lo leyeron ayer o en el mismo contexto de Edgar Allan Poe, lo van a interpretar de forma distinta. De hecho, nosotros visitamos una interpretación por medio de los chiquillos del video, ¿no? Ahí Diosiana dijo, uy, qué feas las imágenes, obvio que son horribles, porque tratan de asustarnos a su vez, ¿ya? Pero los chiquillos del video lo interpretaron con la peste negra, si ustedes se fijan. Con la peste negra, y lo interpretaron de esa forma, ¿no? Como si Edgar Allan Poe hubiera, por ejemplo, hecho un cuento inspirado, ¿ya?, en ese suceso histórico. Puede ser que sí o puede que no. Puede que sí o puede que no. Algunos podrán decir, puede que Edgar Allan Poe haya visto en el futuro que nos haya pasado esto, ¿no? Eso también puede ser una interpretación. No sé si válida, pero puede ser una interpretación. ¿A qué voy? Que el arte literario siempre va a ser un arte interpretado y siempre va a ser contrastado con la localía, ¿no? Con el pensamiento situado, el contexto en donde estamos nosotros. Por eso es tan valioso también. El arte literario no es algo porque sí, sino que es arte literario bien hecho, ¿ya? Es arte literario bien clásico, por decirlo así, porque se puede reinterpretar a la luz de los hechos históricos actuales. Eso es muy importante, muy importante. Ya alguna vez se los voy a preguntar, porque es importante el arte literario, porque se puede reinterpretar. Nosotros podemos leer nuestra realidad a través del arte literario. Y eso es muy importante. ¿Ya? Chiquillos, espero que les haya gustado, espero que los que no lo leyeron o no lo escucharon, chiquillos, hagan las tareas, chiquillos, lean. ¿Ya? Este curso necesito que ustedes lean, bien, y que leamos juntos sobre todo. ¿Ya? Si no, no sé por qué estamos en esta cuestión. ¿Ya? No sé qué significa ese monito. Claro, Yarla, como el carrete de Cachagua. Muy bien, excelente. Claro, siempre es bueno releer o leer entonces lo que nosotros estamos. Uno lee también por una búsqueda, ¿no? Y eso también es el sentido de este curso. Nosotros empezamos con este tipo de tipología textual que es el cuento. Después visitaremos otras tipologías textuales, pero es muy importante que ya nos vayamos acostumbrando, ¿ya?, a visitar los textos de otra forma. Ya tenemos que ir con un conocimiento especializado mucho más acabado, ¿ya?, y mucho más profundo de las obras literarias. ¿Ya? No sé si se va comprendiendo el sentido de la asignatura. Yo lo estoy llevando un pasito más allá a que puedan, por ejemplo, relacionarse con los textos. Y esa es la idea, un pasito más allá. Por ejemplo, ahí Yarla dijo, ¿se parece al carrete de Cachagua? Por supuesto que sí. Por ejemplo, Yarla en un futuro, cuando se convierta en una buena escritora, ¿ya?, una persona que tenga una buena competencia lingüística en el ámbito de la escritura, podría ser, por ejemplo, una carta al editor, ¿ya?, mostrándonos cómo, por ejemplo, el cuento de Edgar Allan Poe nos muestra
¿ya? Una realidad que se asemeja mucho a lo que está sucediendo, por ejemplo, con la pandemia. Un buen escritor hace eso, relaciona el arte literario con los problemas actuales, está leyendo situadamente. Hay muchas columnas que salen, por ejemplo, columnas de opinión de personas que son muy versadas, ¿ya? Personas que tienen un conocimiento especializado en el ámbito de la literatura, que realizan estos análisis y son muy enriquecedores para todos. Nos hablan también de la cultura, nos hablan también de cómo nosotros podemos aprender, no solo de los contextos actuales, sino que también de los grandes autores que vaya que nos han dado luces a lo largo de la historia de la humanidad. Muy, muy importante eso, y muy importante que ustedes lo sepan también y opten por ese tipo de aprendizaje. Lo promocionen también y sea parte también de su vida, que eso también es algo que es muy importante para esta asignatura. Bien, ya chiquillos, nos vemos entonces en la media hora que nos queda más ratito. ¿Ya? Cualquier cosa, cualquier pregunta, ojalá que esa clase la empecemos con preguntas a partir de lo que hemos visto. ¿Ya? Así que espero sus preguntas y espero dialogar un poquito más. Gracias, Yarla, gracias, Diamán, por haber compartido sus pareceres en esta clase. Y los felicito. ¿Bien? Nos vemos entonces la próxima clase. Chao, chao. Chao, profe, que lo vea bien. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, 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 chao.